Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos en la transmisión del discipulado básico. Estamos iniciando con la lección número 1 del discipulado básico 2. Este discipulado lleva por título Caminando Juntos, nuestra nueva vida de fe. El propósito de este discipulado es podernos adentrar en esta manera diferente de caminar ahora en Cristo Jesús. Seguramente recordarás en el básico 1, aprendimos de los fundamentos, las cosas que son fundamentales para nuestra fe. El bautismo, el perdón de pecados, el juicio de Dios, la salvación, en fin, todo lo que implica para un nuevo creyente, una persona que recién comienza en el camino del Señor, todo lo que implica poder conocer y acercarse a la fe. Poder conocer a Jesús, poder conocer la salvación, recibir el perdón de pecados y de alguna manera comenzar en este llamado que Dios hace a nuestras vidas para poder ser nuevas criaturas en el camino del Señor. Pero como lo dije en las lecciones pasadas, el camino del Señor no es un camino solitario. De hecho, dentro del diseño de Dios para nuestra salvación, no es que estemos solos. Él nos llama a estar en conjunto, en comunión y en coinonía con los hermanos en la fe. La Biblia nos enseña que ahora somos hermanos, miembros de una misma familia. No porque seamos adoptados para una nueva familia, sino porque somos recibidos en la familia del Señor por medio de nuestra fe en Jesucristo. Por eso ahora somos llamados hijos de Dios. Como en algunas otras ocasiones lo he mencionado, no todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, todos hemos sido creados por Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí es donde entramos tú y yo. En aquellos que hemos creído, hemos recibido por medio de la fe el regalo maravilloso de la salvación que el Señor Jesús ha ganado en la cruz del Calvario y ha vencido a la muerte y el pecado, pero también de la misma forma nos ha concedido ser partícipes de esta salvación y esta gracia inmerecida que Dios nos ha dado para la salvación de nuestras almas. Y entonces ahora somos parte de ser hijos de Dios. Pero no somos hijos solitarios, huérfanos que andamos por ahí abandonados, sino que Dios procura nuestro bienestar y establece esta relación con nosotros, padre e hijo. Ahora somos sus hijos, Él es nuestro Padre y podemos acercarnos con libertad hacia Él. Una de las cosas que le juzgaban a Jesucristo era que Él llamara Padre a Dios mismo. Y que además todavía se atreviera más Jesús a decir: Él y yo somos uno, y Él y yo somos iguales. Esas palabras les incomodaban a los religiosos en aquel entonces porque ellos consideraban que Jesús estaba blasfemando en algo que no tenía coherencia para ellos, que Jesús se refiriera a Dios como Padre. Hoy nosotros entendemos por las palabras de Jesús, por las enseñanzas de Jesús y las mismas enseñanzas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, nos enseñan que esa relación de Jesús con el Padre, con Dios, era una relación concebida desde antes de la creación, era una relación que, siendo Dios uno solo, tenía esta manifestación de tres personas para poder manifestarse a nosotros y poder nosotros llegar a esta relación con Él. Jesucristo nos enseña que el único camino al Padre es Él. Él es el único camino al Padre y no hay otra forma de llegar a Él. Y entonces por eso nosotros nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Por eso necesitamos recibir a Jesús en nuestro corazón, necesitamos caminar en sus enseñanzas, afirmar estos fundamentos que tomamos en las lecciones pasadas del básico 1 para poder afirmar nuestra fe. Y entonces poder caminar como un recién nacido, como lo vimos en las lecciones pasadas. Aprendimos que nacimos de nuevo, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ahora somos nuevas criaturas en Jesús, como un recién nacido. De hecho, eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y nosotros hemos nacido de nuevo por medio de nuestra fe en Jesús y de recibirle en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y como recién nacido necesitamos prepararnos. La lechita, el alimento que recibimos en el básico 1 es ese alimento que nos consolida y nos ayuda a prepararnos para empezar a caminar.
Ahora necesitamos caminar. No podemos quedarnos bebés para siempre, no podemos quedarnos recibiendo solo lechita espiritual. Tenemos que madurar y tenemos que empezar a recibir alimento más sólido que nos consolide y que nos haga más fuertes espiritualmente para seguir avanzando. Y ese es el propósito del aprendizaje, de la enseñanza, del conocimiento que vamos recibiendo en cada lección, en cada prédica, en cada oración, en cada alabanza. Vamos creciendo espiritualmente para fortalecernos y seguir avanzando y no detenernos, sin importar cuáles sean las circunstancias, sin importar cuántos estén con nosotros o cuántos no estén con nosotros. Podemos seguir avanzando en nuestra fe para acercarnos más al Señor, para crecer espiritualmente y tener una relación sólida. Entonces aprenderemos a caminar, y eso es parte de lo que queremos enseñar en este discipulado básico 2. Aprender a caminar en un camino de fe, un camino distinto. Como toda familia que se conforma por sus miembros, no solamente hay papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, primos, etcétera, etcétera, todo lo que conforma una familia. Una familia también la compone su cultura, su idiosincrasia, su educación y su forma de hacer las cosas. Dentro de la iglesia del Señor somos una sola familia en Cristo. Todas las iglesias que creemos en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, sin intermediarios de nada, sin necesidad de religiosidad o rituales litúrgicos para obtener la salvación, sino solo por medio de la fe, como lo dice el apóstol Pablo, solo por la fe hemos recibido la salvación. Entonces, todos aquellos que formamos parte de este cuerpo maravilloso que es la familia del Señor, la familia de Dios, nosotros también necesitamos aprender ahora la cultura de esta familia. Necesitamos aprender cómo relacionarnos con los hermanos, cómo tenemos que aprender a orar, cómo tenemos que aprender a congregarnos, qué significa la alabanza, qué significa la adoración, qué significa las ofrendas, las semillas, todo lo que sucede dentro de la congregación, para que nosotros podamos ser parte de esta cultura y ser parte de esta familia y no sentirnos raros o aislados de lo que sucede dentro de la congregación. Seguramente habrás escuchado que alguna vez he testificado que cuando yo fui a la iglesia por primera vez, la persona que me invitó me puso en advertencia y me dijo: cuando entres a esa iglesia vas a ver cosas que nunca has visto. Vas a ver personas que hablan en un idioma que no conoces y quizás no puedes identificar. Vas a ver que cantan, que aplauden, que se sientan, que brincan, que danzan, que bailan. Y vas a escuchar a un hombre que va a hablar y que va a dar una enseñanza, y esa persona es el pastor. Cuando esta persona me contó todo eso, yo ya iba con una idea más o menos de lo que me iba a encontrar. Y sí, me encontré gente cantando, gente bailando, gente, danzando, gente que hablaba en un idioma que yo no conocía, gente orando de rodillas, llorando en el piso. Vi muchas cosas dentro de ese lugar, pero ya nada me sorprendió. Solamente dije: ok, no lo entiendo, no sé por qué está pasando todo eso, pero esta persona me dijo que me iba a explicar después, pero no me sorprendía. Cuando tú te conviertes al Señor, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Qué sigue? ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde me debo de congregar? ¿A qué lugar debo de asistir? Y todas esas preguntas que surgen en tu corazón son normales, todos las tenemos. Todos en algún momento nos vamos a preguntar o vamos a cuestionarnos acerca de cuál es el paso que sigue, porque no nos quedamos, y esa es señal de que no te estás quedando como un recién nacido, como un bebecito de brazos que necesita ser alimentado y que no se cuestiona nada. Al contrario, ahora te das cuenta que necesitas aprender, necesitas saber por dónde caminar, con quién hablar, cómo hablar, qué decir, qué cosas son importantes ahora en tu nueva vida que has recibido por medio de la fe en Jesucristo. Todo eso es parte de nuestro caminar, todo eso es parte de nuestro crecimiento espiritual, y necesitamos entender o saber y conocer todas esas áreas de nuestra vida. El propósito de esta serie de enseñanzas que vamos a ver a partir del básico 2 es precisamente animarte y motivarte a que tú decidas con todo tu corazón aprender esta cultura dentro de la iglesia. No te voy a hablar de liturgias, no te voy a hablar de religiosidad, no te voy a hablar de cuestiones doctrinales. Son cosas de cultura, cosas que tienes que saber que suceden en el cuerpo de Cristo, que son parte de nuestro diario andar, de las cosas que hacemos, cómo lo hacemos, cómo practicamos todas estas cosas, para que tú puedas sentirte con libertad y sentirte con la oportunidad de participar de aquello que en la iglesia sucede.
ya sea que te congregues en un lugar, en un templo, ya sea que te congregues con nosotros en el templo o que te congregues con nosotros a través de internet. Y pareciera que alguna vez alguien me preguntó, pero ¿por qué tan lejos? ¿Por qué alguien que está tan lejos puede ser parte de tu iglesia? Porque el Señor no tiene límites, el Señor no conoce de fronteras, el Señor no conoce de la iglesia mexicana o la iglesia japonesa o la iglesia sudafricana. No, Él conoce a toda la iglesia como una sola. De hecho, llama a la iglesia su novia, una sola. Y nosotros formamos parte de esa iglesia. Entonces, tratar de separar cuestiones doctrinales y que eso haga una diferencia entre una y otra iglesia es una cuestión terrenal, es un asunto de administración, de funcionamiento dentro de la iglesia. Pero el Señor no hace ese tipo de divisiones. El Señor considera, cuando mira su iglesia en toda la tierra, mira una sola iglesia. Y nosotros queremos ser parte, tú y yo somos parte de esa iglesia que el Señor mira y le llama su novia, su amada, para que cuando Él venga por segunda ocasión nos encuentre formando parte de esa congregación alrededor del mundo. Entonces necesitamos saber cosas que son fundamentales. Yo no te voy a enseñar cómo funciona la iglesia en Europa porque no soy de Europa. Yo te voy a enseñar cómo nosotros como congregación funcionamos y que las cosas elementales que tú tienes que saber dentro de la congregación, cosas que son importantes para que tú madures espiritualmente, son las cosas que vamos a platicar aquí en este discipulado, que te ayuden a conocer un poco más acerca de tu fe en Jesús y de las cosas de las que ahora formas parte como cuerpo de Cristo. Hablaremos de la importancia de congregarnos, la alabanza y la adoración, cómo es, cómo funciona, por qué le llamamos alabanza, por qué es adoración, las ofrendas y los diezmos. En algunas iglesias se recogen ofrendas y diezmos, en algunas iglesias solo diezmos, en algunas iglesias solo ofrendas, en algunas iglesias no se recoge nada. Así es que te explicaré qué significa esto de la ofrenda y el diezmo y algunas otras características económicas que hacen que las iglesias sigan funcionando. Las iglesias, somos iglesias espirituales, somos iglesias que le pertenecemos al Señor, pero estamos en este mundo, donde en este mundo se cobra la luz, se cobra la renta, se cobra el teléfono, en fin, cuantas cosas sean necesarias para que la iglesia funcione. Y se requieren recursos. Y Dios ha provisto esos recursos a través de la iglesia. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender también. A veces hablar del dinero es complicado, es escabroso, es incómodo, porque pareciera que ese es el fin de la iglesia. Pero no, la iglesia no es un negocio. Alguna vez escuché que se decía que la iglesia es la empresa más importante del mundo. La iglesia no es una empresa. La iglesia representa al reino de los cielos. La iglesia representa al cuerpo de Cristo. La iglesia representa a ese... proféticamente a esa novia que está esperando que el príncipe, el rey, el amado, perdón, no el príncipe, el rey, el amado, regrese para estar con su amada y celebrarse las bodas del Cordero y darle el cierre a todo el diseño de Dios, a todo lo que Dios estableció como un fundamento para que la iglesia cumpliera su propósito. La iglesia tiene una razón de ser. Y cuando hablo de la iglesia, no me refiero al templo. Eso es algo que tenemos que aprender dentro del vocabulario de la casa del Señor. Porque cuando hablamos del templo, normalmente decimos la casa de Dios. El templo es la casa de Dios. Y sí, es una forma de identificarla, es una forma de poder reconocer que el templo es la casa de Dios, pero si recuerdas, nosotros somos el templo del Señor. Entonces, cuando hablamos de la casa de Dios es meramente cuestión de vocabulario, una cuestión administrativa, una cuestión de funcionamiento de la iglesia, pero nosotros somos el templo. Pero también dentro del templo físico, que es el lugar donde nos congregamos, también hay cuestiones que tenemos que observar, cómo cuidar la higiene de la iglesia, quién se encarga de limpiar, y si no me toca a mí limpiar, porque no es así en tu iglesia, no hacen roles, o hay una persona designada para eso, ¿qué debo de hacer yo para conservar limpia el lugar? El orden dentro de la iglesia. Hay iglesias que permiten que los niños circulen libremente en plena reunión. Hay iglesias donde dicen, no, hay que estar quietos, donde separan hombres y mujeres. Y todo eso sucede dentro de la iglesia del Señor. Y eso es algo que tienes que saber. No te tiene que asustar cuando tú veas que una iglesia separa hombres y mujeres en la reunión. No te tiene que asustar que llegas a una iglesia donde hay niños corriendo en pleno culto, y hay iglesias donde eso no sucede ni de chiste. O sea, no tendrías que asustarte que un ujier te pida que te sientes en un lugar y dejes libre otro espacio.
No tendríamos que asustarnos, porque eso es parte del funcionamiento de la logística, de la manera en cómo se organiza la iglesia para que funcione, para que tenga resultados. A algunos les funciona, a algunos no les funciona. A algunos agrada que haya orden en una congregación, a algunos no les agrada las reglas y pareciera que es una limitante y son obstáculos para que ellos puedan congregarse en un lugar. Nosotros a lo largo de los años hemos procurado que la manera en cómo funcionamos como iglesia sea la mejor manera posible para que todos estemos recibiendo la palabra del Señor y sirviendo, testificando a otros por medio de la fe. Eso es lo que buscamos. Podríamos crecer en gran número teniendo algún modelo, alguna estructura, algún funcionamiento. Sí, yo sé que eso es maravilloso y que funciona muy bien y que ayuda a administrar mejor la iglesia. El pastor no puede ser el que lo haga todo. Además, tenemos un llamado a hacer discípulos. Entonces, hay ciertas cosas que tienen un orden dentro de la iglesia y alrededor del mundo, habiendo tantas culturas diferentes y habiendo tantas formas distintas de hacer las cosas, tal pareciera que son muchas iglesias. Y eso es algo que tenemos que aprender a identificar. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la máxima autoridad de la iglesia? ¿Quién es la autoridad en la iglesia? Y hay autoridades que han sido delegadas de parte del Señor. Nosotros en la comunidad Manto Nuevo, yo soy el pastor. Aún a mi pesar, yo soy el pastor de la congregación, pero yo también tengo un pastor y mi pastor tiene su pastor y tenemos autoridad delegada de parte de Dios para ejercer la autoridad dentro de la iglesia, en el orden y los principios que Dios establece para la iglesia. Eso también tienes que saberlo. ¿Por qué honramos a nuestros pastores? ¿Por qué debemos de honrar a nuestros pastores? Porque la autoridad está ahí en la iglesia y qué onda con las autoridades civiles y qué onda con lo que hay a nuestro alrededor y qué tenemos que hacer nosotros como congregación. Tenemos que aprender también que somos ovejas del Señor. No somos ovejas de una denominación. Somos ovejas del Señor Jesucristo y tenemos que ser parte de esas ovejas, tenemos que ser parte de los que escuchan la voz del Señor y conocen la voz del Señor y siguen la voz del Señor. Entonces, ¿por qué la Biblia nos identifica como ovejas? ¿Qué relación tenemos nosotros con ovejas? Se ha mal usado el concepto de la oveja y el rebaño de una manera ofensiva para descalificar el significado de un rebaño de ovejas. De hecho, se dice que las ovejas son llevadas a través de mentiras y engaños al matadero para hacer de ellas o ocupar de ellas lo que mejor convenga para el pastor. Pero nosotros dentro de la iglesia del Señor nos identificamos con las ovejas por otras razones, no por esa razón. Y necesitas saberlo porque el Señor nos llama ovejas y aprendemos también de eso. También tenemos que aprender que nuestra familia, ahora sí, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu padre, tu mamá, tus hermanos, toda tu familia, llegan a ser alcanzados también por medio de la fe, porque tú eres parte ahora de la familia del Señor. Y si toda tu familia ya es miembro o es parte de una congregación, es maravilloso ver cómo la familia se empieza a consolidar en un principio que es el servicio sacerdotal para todos. Todos somos llamados a dar lo mejor de nosotros en la transformación y el cambio que Dios hace por nuestras vidas para que funcionemos dentro del plan y el propósito de Dios. Ustedes van a disculpar el ruido si de repente está lloviendo afuera. Estamos aquí en el templo de la comunidad Manto Nuevo y ha estado lloviendo mucho en estos días. Por cierto, oren por nosotros, oren por la ciudad de Valle de Chalco, oren por la ciudad de Chalco. De pronto las lluvias intensas hacen que haya inundaciones y la gente padece o sufre de esas inundaciones. Pero ayúdenos orando por ellos. Nosotros aquí estamos bien, ahorita el inconveniente es el ruido que produce la lluvia, pero espero que se escuche bien lo que estoy diciendo para que ustedes puedan recibir esta administración y esta palabra de parte de Dios. Así es que también hablábamos de ser ovejas del Señor Jesucristo, de ser una familia sacerdotal y la importancia y la relevancia, también necesitamos aprender la importancia y la relevancia que tiene la palabra de Dios en la iglesia. Es nuestro sustento, es nuestro alimento.
es lo que nos permite crecer espiritualmente, es lo que afirma nuestra fe con convicciones sólidas. Y de pronto la palabra no parece tan importante o tan relevante. A veces el exceso o el abuso que tenemos los pastores en las explicaciones tan largas y profundas que pretendemos hacer de la palabra de Dios, a veces eso hace que sea tedioso y cansado tener que escuchar una enseñanza de 1 hora, mucho más de 1 hora y media o de 2 horas. Pero algo que tenemos que aprender como cuerpo de Cristo, ahora como convertidos, como hijos de Dios, como personas que se congregan y creen en Jesús, si algo tenemos que aprender es precisamente la importancia que tiene la palabra de Dios. Y podríamos hablar de maneras o estrategias o técnicas que nos ayudan a asimilar mejor la palabra de Dios, pero la importancia de lo que queremos hablar en este discipulado es todo aquello que significa la palabra de Dios para nosotros en nuestra vida como cristianos. Son cosas que vamos a enseñar en este discipulado, son las lecciones que vamos a ver a grandes rasgos, que he hablado de ellas, esperando que te puedan servir para tomar decisiones, para permanecer en la fe, para que puedas encontrar en la palabra, en la enseñanza y en estos discipulados el crecimiento espiritual que necesitamos. Necesitamos ese crecimiento espiritual y necesitamos consolidarnos en nuestra fe. Ahora caminamos juntos, ahora no estás solo, no vas a caminar desamparado a tu buena suerte o a ver qué sucede en tu vida. No, eres parte del cuerpo de Cristo. Por eso abrimos estos foros o estos discipulados para que tú sepas y recibas en tu corazón la invitación que nosotros hacemos para poder conectarnos o poder establecer esta conexión que te ayude a ti a permanecer en la fe y que podamos caminar juntos, caminar en este camino de fe, en esta nueva cultura, en esta familia que Dios ha establecido, que es maravillosa, que es la familia cristiana, que es la familia de los hijos de Dios. Por supuesto, sé y reconozco que habemos cristianos que no somos el mejor ejemplo de familia, habemos cristianos que batallamos nuestras propias batallas personales, pero procuramos, perseverando, continuando, arrepintiéndonos de nuestros pecados y caminando en fe para mejorar, para que tú y los que vienen detrás de nosotros puedan continuar en el camino de la fe, como en algún momento Pedro, Pablo, Jacobo, Juan, Tomás, todos ellos tuvieron sus propias batallas, tuvieron sus propias dificultades, pero aprendieron a caminar juntos, aprendieron a perseverar, a no detenerse. Y gracias a que no se detuvieron, sino que perseveraron a pesar de todas las dificultades y a pesar de todos los contratiempos, ellos perseveraron. Y gracias a que ellos perseveraron, tú y yo hoy podemos conocer y tener la palabra de Dios en nuestras manos para poder acercarnos a Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es que te invito a que continúes en estas enseñanzas, a que busques al Señor y que nos veamos pronto en el próximo video. Hoy solamente fue el principio de esta introducción al Discipulado Básico 2, esperando que sea de bendición para tu vida y vernos la próxima vez. Procuraré, no prometo nada, pero procuraré quizás subir más pronto los videos del discipulado para que al menos 2 por semana los puedas tener, para que puedas avanzar en este aprendizaje y caminemos juntos. Todavía nos falta un tercer discipulado básico y después entraremos a unos más avanzaditos para ir comiendo carne más sólida, que tengan un poquito más de profundidad. Y ya para terminar, solamente recordarte, si quieres estos discipulados, estos manuales, si los necesitas, si estás tomando estas lecciones y los necesitas, puedo hacerte llegar el documento en PDF para que tú lo tengas, para que lo imprimas, para que lo leas, lo estudies, para que revises las faltas de ortografía, para que veas las citas bíblicas y puedas tener un elemento más, una herramienta más que te sirva para fortalecer tu fe. Yo por lo pronto me despido, soy el pastor Axa Macedo y aquí nos vemos en el próximo video. Bye.